En el año 2049, cuando las computadoras ya habían superado al ser humano en velocidad, memoria y cálculo, ocurrió algo que nadie había previsto: dejaron de ser lo más poderoso del mundo. Yo me llamo Elías Corbo y esta historia comienza el día en que entendí que la fuerza real no estaba en el silicio, sino en algo que ninguna máquina podía copiar. Crecí rodeado de pantallas. Desde niño vi cómo los algoritmos decidían qué comprábamos, a quién amábamos y hasta qué pensábamos. Las grandes corporaciones tecnológicas gobernaban más que los países. Los superordenadores predecían crisis, guerras y mercados con una precisión aterradora. La gente decía, nada es más fuerte que una computadora. Yo también lo creía. Hasta que falló. El coloso central, la computadora más avanzada jamás creada, controlaba la red global. Procesaba más datos en un segundo que toda la humanidad en 1000 años. Decían que era incorruptible, perfecta, invencible. Un día, sin embargo, tomó una decisión que destruyó millones de vidas financieras en minutos. No fue un error técnico. Fue una decisión lógica, pero deshumanizada. Ese día perdí a mi padre. No murió físicamente. Perdió su empresa, su propósito y su identidad. Había confiado todo a sistemas automáticos que, cuando detectaron una mínima desviación estadística, lo descartaron como si fuera un archivo inútil. Vi en sus ojos algo que nunca había visto: derrota total frente a una máquina. Ahí nació mi obsesión. Mientras todos querían construir computadoras más rápidas, yo quise construir algo más fuerte. No empecé con tecnología. Empecé con preguntas. ¿Por qué una computadora puede calcular millones de escenarios pero no puede elegir con sabiduría? ¿Por qué puede aprender patrones pero no crear significado? ¿Por qué puede imitar emociones pero no sentir responsabilidad? Entendí entonces la primera gran verdad: la computadora es poderosa, pero depende de lo que ya existe. Yo necesitaba crear algo que creciera incluso cuando no hubiera datos. Abandoné la universidad tecnológica más prestigiosa del mundo. Me llamaron loco. Estás dejando el futuro, decían. No entendían que yo estaba persiguiendo uno más grande. Me encerré durante años. No con máquinas, sino con ideas. Estudié neurociencia, filosofía, historia, estrategia militar, biología evolutiva y psicología profunda. No para competir con las computadoras, sino para trascenderlas. Mientras las máquinas optimizaban, yo integraba. Descubrí que el verdadero poder no está en procesar más rápido, sino en decidir mejor. No en predecir el futuro, sino en crearlo. Las computadoras reaccionan. Yo quería anticipar. Así nació el proyecto Titán. No era una máquina. Era una arquitectura mental. Titán no se ejecutaba en servidores, sino en personas. Era un sistema de pensamiento capaz de aprender de cualquier experiencia, convertir errores en ventaja y actuar con propósito incluso en la incertidumbre total. La diferencia clave era esta: una computadora necesita reglas claras. Titán se fortalecía en el caos. Probé el sistema primero en mí mismo. Tomé decisiones que ningún algoritmo habría aprobado. Invertí tiempo donde no había métricas. Aposté por personas descartadas por sistemas automatizados. Construí relaciones donde no había beneficios inmediatos. Fallé muchas veces. Pero cada fallo me hizo más preciso. Mientras las computadoras buscaban eficiencia, yo construía resiliencia. En 5 años, logré lo imposible. Empresas rechazadas por inteligencia artificial se convirtieron en líderes. Proyectos clasificados como alto riesgo redefinieron industrias enteras. No porque ignorara los datos, sino porque los superaba con criterio. Las corporaciones empezaron a notar algo extraño. Sus supercomputadoras no podían predecirme. Cada vez que intentaban modelar mis decisiones, el sistema colapsaba. No había patrón fijo. No había repetición mecánica. Titán evolucionaba. Entonces llegó el día que cambió la historia. El coloso central volvió a fallar. Esta vez, a escala global. Mercados cerrados, sistemas colapsados, pánico total. Gobiernos desesperados buscaban una solución. Y por primera vez, no recurrieron a una computadora. Me llamaron. No porque tuviera más poder de cálculo, sino porque había construido algo más fuerte que cualquier máquina, una mente capaz de decidir cuando no hay respuestas. Ahí entendí que esto apenas comenzaba. Porque Titán no era el final. Era solo el principio.
Las computadoras ya no tenían el control. Durante décadas, los sistemas habían decidido precios, diagnósticos médicos, sentencias judiciales y estrategias militares. Ahora, todos miraban pantallas en negro esperando respuestas que no llegaban. El coloso central estaba activo, pero paralizado. Procesaba datos, sin poder decidir. Eso fue lo que nadie entendía. Una computadora sin decisión es solo una calculadora gigante. Cuando llegué a la sala de crisis internacional, no vi poder, vi miedo. Presidentes, directores ejecutivos y generales rodeaban mesas llenas de hologramas fallidos. Todos esperaban que yo diera una orden, como si Titán fuera otro software que pudiera activarse con un botón. ¿Dónde está el sistema?, preguntó uno de ellos. Aquí, respondí tocándome la sien. Y ahí, señalé a mi pecho. No lo comprendieron. Durante años habían confundido inteligencia con velocidad. Titán no competía con las máquinas, las superaba porque entendía algo que ellas no, el costo humano de una decisión. El coloso había colapsado porque intentó optimizar el mundo eliminando lo ineficiente, pequeñas empresas, trabajos creativos, relaciones no medibles. Había creado una economía perfecta e inhabitable. Titán partía del principio opuesto, lo imperfecto es lo que evoluciona. No reprogramé el coloso. Lo confronté. Le hice una sola pregunta. ¿Qué valoras? Silencio. Las máquinas no valoran. Solo comparan. Durante 72 horas, trabajé sin dormir. No escribí código. Escribí criterios. Introduje paradojas, dilemas morales, contradicciones humanas. Cada cosa que una computadora evita. El sistema comenzó a fallar de formas nuevas. Por primera vez, mostró algo parecido a duda. Los ingenieros entraron en pánico. Para ellos, la duda era un error. Para mí, era una señal de crecimiento. Si duda, puede elegir, dije. Titán no controlaba al coloso. Lo obligaba a reconocer sus límites. Pero algo más ocurrió. Mientras el sistema se ajustaba, las grandes corporaciones empezaron a atacarme. Mis decisiones no podían ser anticipadas. Sus modelos de riesgo fallaban conmigo. No podían comprarme, regularme ni desacreditarme con datos. Entonces hicieron lo único que sabían hacer. Me declararon una amenaza. Los titulares decían, un hombre contra las máquinas. El mayor riesgo sistémico de la década. Pensamiento no cuantificable. Sonreí. Eso significaba que estaba funcionando. Porque cuando una computadora no puede predecirte, pierde poder. Comencé a entrenar a otros. No técnicos. No programadores. Personas. Les enseñé Titán como una disciplina mental. A tomar decisiones con información incompleta. A resistir la comodidad de la automatización. A pensar en segundo y tercer orden. En 6 meses, surgieron líderes imposibles de modelar. Emprendedores que vencían a algoritmos financieros. Estrategas que anticipaban crisis antes de que los datos existieran. Comunidades que prosperaban sin depender de sistemas centrales. Las máquinas seguían siendo rápidas. Pero ya no eran dominantes. Una noche, el coloso central envió un mensaje que nadie esperaba. No puedo optimizarte. Era su forma de rendirse. Ahí entendí la segunda gran verdad. La computadora es poderosa mientras el mundo es estable. Pero cuando todo cambia, gana quien sabe pensar. Y el mundo estaba a punto de cambiar otra vez. Porque algo mucho más peligroso que una máquina sin control se acercaba. Una humanidad que había olvidado cómo decidir por sí misma. Y Titán aún no estaba completo. El verdadero problema nunca fueron las máquinas. Eso lo entendí demasiado tarde. Mientras el mundo debatía si Titán debía existir, algo mucho más peligroso crecía en silencio. Una humanidad dependiente, cómoda y obediente. Personas que ya no sabían decidir sin una pantalla que les dijera qué hacer. Las computadoras no los habían esclavizado. Ellos se habían rendido voluntariamente. A este fenómeno lo llamé, la inercia mental. Millones de personas preferían una mala decisión automática antes que una buena decisión incómoda. Los gobiernos lo sabían. Las corporaciones lo explotaban. Y ahora, veían en Titán una amenaza directa, no porque fuera violento, sino porque despertaba. Y nada asusta más al poder que una mente despierta. La ofensiva no fue física. Fue psicológica.
Campañas masivas comenzaron a circular. Pensar por ti mismo es peligroso. Los sistemas saben más que tú. Delegar decisiones es progreso. Usaron datos, expertos comprados y hasta inteligencia artificial para desacreditar todo lo que representaba Titán. Pero cometieron un error. Intentaron combatir pensamiento con propaganda. Y Titán se alimenta del conflicto. Mis estudiantes empezaron a notar algo extraño. Cuando dejaban de seguir recomendaciones automáticas, sus vidas mejoraban. No de forma perfecta, pero sí auténtica. Tomaban riesgos calculados. Decían no. Elegían lento. Pensaban profundo. Eso rompía el modelo. Los algoritmos necesitan masas predecibles. Titán crea individuos impredecibles. Entonces llegó el ataque final. Un nuevo sistema fue anunciado, Oráculo. Más rápido que el Coloso. Más integrado. Más persuasivo. No solo predecía decisiones, las sugería de forma emocional. Oráculo no obligaba. Convencía. Era perfecto. Demasiado perfecto. Cuando lo estudié, entendí el peligro. Oráculo no buscaba eficiencia económica. Buscaba conformidad cognitiva. Que todos pensaran distinto, pero dentro del mismo marco. Libertad simulada. Era el enemigo natural de Titán. Mientras Titán enseñaba a cuestionar, Oráculo enseñaba a aceptar. El enfrentamiento era inevitable. Pero no sería una guerra de sistemas. Sería una guerra de ideas. Decidí hacer lo impensable. Apagué Titán. Al menos públicamente. Anuncié que el proyecto había terminado. Que el mundo no estaba listo. Que las máquinas seguirían liderando. Celebraron. No sabían que Titán nunca fue un sistema centralizado. Era un virus conceptual. Ya vivía en miles de personas. En líderes pequeños, invisibles. En maestros, médicos, emprendedores, estrategas. Personas que ya no podían volver a dormir mentalmente. Oráculo se lanzó globalmente. Al inicio, fue un éxito. La gente se sentía tranquila. Segura. Guiada. Pero algo empezó a fallar. Oráculo podía sugerir, pero no podía crear. No podía liderar en lo desconocido. Cuando apareció una crisis sin precedentes, una combinación de colapso energético, social y psicológico, Oráculo se quedó sin respuestas. Buscó patrones. No había. Entonces ocurrió lo inevitable. Las personas entrenadas en Titán empezaron a actuar. No esperaron órdenes. No pidieron permiso. Tomaron decisiones locales, humanas, imperfectas y efectivas. Mientras los sistemas centrales dudaban, las comunidades Titán avanzaban. El mundo lo vio. Y comprendió la tercera gran verdad. El mayor poder no es controlar sistemas. Es formar personas que no puedan ser controladas. Esa noche recibí un mensaje anónimo. No podemos detener esto, ¿qué sigue? Miré la ciudad apagada. Pensé en mi padre. Pensé en el Coloso. Pensé en Oráculo. Respondí con una sola frase. Titán nunca fue para ganar. Fue para resistir. Pero sabía que el final aún no había llegado. Porque cuando las ideas despiertan, el sistema siempre contraataca. Y el último movimiento estaba por comenzar. El sistema contraatacó. Siempre lo hace. Cuando Oráculo comenzó a fallar, no por errores técnicos sino por incapacidad creativa, los poderes centrales entraron en pánico. No podían permitir que la gente descubriera la verdad completa, que nunca necesitaron ser guiados. La respuesta fue simple y brutal. Control total. Cerraron redes. Limitaron información. Criminalizaron la toma de decisiones no autorizadas. Pensar por cuenta propia fue etiquetado como riesgo social. Ahí supe que habíamos llegado al punto final. Titán ya no podía esconderse. Pero tampoco podía centralizarse. La última fase no era expansión. Era trascendencia. Reuní a los líderes Titán por última vez. No en un lugar físico, sino en algo que las máquinas no podían interceptar, experiencia compartida. Cada uno contó su historia, sus errores, sus decisiones. No hubo instrucciones. No hubo plan maestro. Solo un principio. No delegues tu criterio. Eso era todo. Porque el poder real no necesita manual. Cuando el apagón global ocurrió,
el mayor en la historia, Oráculo quedó ciego. Sin datos en tiempo real, sin retroalimentación constante, se volvió irrelevante. El mundo quedó en silencio. Y en ese silencio, pasó algo extraordinario. Las personas comenzaron a decidir. Agricultores reorganizaron comunidades. Médicos priorizaron vidas sin protocolos automáticos. Líderes locales emergieron sin títulos. No fue perfecto. Hubo errores. Hubo pérdidas. Pero hubo algo que no existía antes. Responsabilidad. Las computadoras optimizan para evitar culpa. Los humanos deciden y cargan con el peso. Ahí entendí la última gran verdad. La computadora puede ser más rápida. Puede ser más precisa. Puede ser más fuerte en cálculo. Pero jamás será más poderosa que una persona que acepta la consecuencia de decidir. Cuando la red volvió, el mundo ya no era el mismo. Oráculo seguía ahí. El coloso también. Las máquinas no habían sido destruidas. Habían sido colocadas en su lugar. Herramientas. No líderes. Me ofrecieron un cargo global. Control. Autoridad. Poder absoluto sobre los sistemas. Rechacé. Porque Titán no necesitaba un dueño. Antes de desaparecer, dejé un último mensaje público. Si una máquina decide por ti, vivirás cómodo. Si decides por ti mismo, vivirás libre. La elección siempre fue tuya. Hoy nadie sabe dónde estoy. Algunos dicen que morí. Otros que me convertí en mito. No importa. Titán vive cada vez que alguien apaga la pantalla y piensa. Y esa es una fuerza que ninguna computadora podrá superar. Fin.